Por situaciones personales, no iba a venir. Murió un vecino de mi colonia y me dolió mucho. Claro. Pero cada vez que vengo aquí, no saben todo lo que me llevo, no saben todo lo que aprendo, no saben toda la fuerza que me dan para poder pensar, actuar, ir y participar en todo lo que yo pueda por defender mi pueblo, por defender la salud de mi pueblo, la libertad de mi pueblo, la libertad del trabajo para mis jóvenes, porque no es justo que ahorita nos tengan como esclavos, sin base, sin seguro, sin Infonavit. No es justo de que ellos que todavía tienen que pagar un médico, tienen que ir a dejar la receta, porque si no los corren. ¿Qué le pasa a mi país? ¿Qué le pasa a mis jóvenes que no vemos esto? Tenemos todo en las manos. Afortunadamente, el presidente nos está dando bases y valor para hacer lo que se hace. Está juzgado mucho ahorita. ¿Por qué? Porque no les conviene lo que está haciendo. Y sabemos que vamos a tener todo en contra, pero también sé, lo dije aquí con Paco Ignacio Taibo antes de las elecciones, que el valor que íbamos a tener para ganar era defender las casillas, porque yo lo viví. Ahí fue donde nos robaban los votos y todos nos unimos, lo logramos y lo hicimos. Pues ahora la lucha es a que esas reformas estructurales se vayan atrás, como se fue la reforma de los maestros, que era injusta y que era no una reforma educativa, era una reforma laboral para correr a esos que gracias a ellos estoy aquí, tengo con qué pagar un pasaje por mi pensión. Así que tenemos que luchar más que nunca y los derechos y todo lo vamos a ganar, así como votamos en esa unidad del pueblo para defender todo lo que nos han quitado. ¿Quién más? ¿Alguna? ¿Levantó la mano? Sí. Buenas noches, quiero agradecerles su plática, es muy ilustradora. Y comentaba el compañero sobre los sindicatos fuertes que están por renacer, ¿no? Yo le quiero comentar acerca del sindicato del magisterio, que tiene una trayectoria histórica de lucha pues de muchos años, pues los desorejados de Cárdenas, todo el sufrimiento del magisterio. En 1989 el movimiento democrático creció mucho, se hizo muy fuerte, incluso se había ganado en la Ciudad de México, que ahorita parece que ya no existe el magisterio aquí en la Ciudad de México porque la represión ha estado muy fuerte. En ese 89 sí se logró que se ganara la sección novena, que es preescolar y primarias. Sin embargo, el Congreso estaba ganado por los compañeros democráticos, pero el albazo le dio el triunfo a Elba Esterna, entonces otra de sus tranzas que ellos acostumbran. A mí me preocupa mucho esto porque es el sindicato más grande de América Latina, y esto de que se permita que se cree una figura de presidente de un sindicato, a mí de verdad me conflictúa mucho el pensamiento, porque es como va a haber un presidente dentro de un sindicato donde todos son compañeros trabajadores y todos tienen que representar a la fuerza trabajadora. Yo no sé si hay alguna ley que pueda impedir eso. Ahorita parece que se reformó el estatuto y la quitaron para que no pueda regresar el Bester, pero bueno, está latente esa parte, ¿no? La otra situación es que sí es cierto, se va para atrás la reforma, pero cambiaron la ley del ISSSTE y hasta el 2022 está en protección para los compañeros de más antigüedad que se fueron por el transitorio 10, esa parte de que todavía pueden tener jubilaciones. Si llega esa fecha ya no va a haber jubilaciones, todos por cuentas individuales, y obviamente los que no se van a jubilar pues no les va a convenir esa parte de las cuentas. ¿Habrá alguna posibilidad de revertir esa situación sobre el ISSSTE? Y luego de los compañeros jubilados que les están cotizando sus pensiones por UMAS, que tampoco les está conviniendo porque cada vez se deprecia más su jubilación, ¿no? Entonces tenemos que ver algo para poder defendernos como trabajadores todos, ¿no? Claro. Muchas gracias.
¿Alguien más? ¿Alguien? Gracias. Buenas noches. Primero felicitarlos por este debate tan interesante, pero hay un punto que me parece que falta tocar y que está en este momento discutiéndose también bastante, y es el papel de la ciencia y la tecnología. Los procesos de trabajo están cambiando. Hoy hay empleos que no existen. La taquimecanógrafa pues ya pasó a la historia. La telefonista también. Bueno, ya están diciendo que los choferes ya no va a haber y que entonces necesitamos ir también cambiando los trabajadores para poder insertarnos y generar riqueza. Entonces, bueno, ese es una primera interrogante. ¿Cómo ven ustedes esa cuestión que también toca con el asunto educativo? ¿Qué educación requiere este país en el siglo XXI viendo toda esta problemática? Porque hay estructuras que definitivamente ya no son funcionales para este momento. Y entonces, si uno sigue recreando lo anterior, pues lo más seguro es que vaya a haber un fracaso tremendo. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra, aparentemente contradictoria a lo que acabo de decir, pero me parece que una obra vigente y que también habría que volver a estudiar es lo que escribió el maestro José Revueltas en Un proletariado sin cabeza. Pareciera ser que ese libro que se volvió ahí como una cuestión olvidada, nuevamente tenemos que regresar, porque allí nos dijo, bueno, yo recuerdo así muy brevemente que decía que en México realmente no había capitalistas. Y curiosamente ahora Trump nos dice, pues, ¿cuál capitalismo mexicano? Si todos se lo han estado ahora sí que llevando como de muertito, o sea, se llevan tecnología, etcétera, y aparte con las leyes se van creando unos salarios mucho más abajo, pero por las leyes que están manejando, y por lo tanto también los sindicatos pues no somos democráticos ni actores en una estructura social en este caso de México, ¿no? Entonces, bueno, esas serían mis dos preguntas. ¿Cómo ven esto? ¿Y qué tipo de educación deberíamos de estar impulsando para ir adaptándonos a esos cambios? Y la otra es, ¿cómo le hacemos para democratizar algo que nunca ha sido democrático? Gracias. Sí, hasta responder. Cinco, okay. Hasta 5. Sí, ¿no? Compañero, ¿alguien más? ¿No? Si no hay... Oscar de Pablo. Sí. Bueno, el compañero de ahí. A mí lo que la historia de la lucha de clases en México me sorprende mucho es cada lucha por recuperar a los sindicatos. O sea, aparentemente la charrificación, la burocratización violenta de los sindicatos parecería un proceso irreversible, pero el gran ejemplo de Vallejo es no construyó un sindicato distinto, reconquistó el sindicato reconquistó con los trabajadores el sindicato que era de él. Hace 60 años, ahora mismo, Vallejo dirigía el sindicato ferrocarrilero, ¿no? Hablamos mucho de los 50 años del movimiento estudiantil del 68, pero dejamos pasar bastante el movimiento ferrocarrilero, magisterial, telegrafista, petrolero, pero sobre todo ferrocarrilero y magisterial de 58, 59. Pero también, bueno, el minero, el momento del SUTERM, el raro momento del SUTERM con Galván, sindicatos charros recuperados para la lucha, en la lucha, quizá a veces inestablemente, es verdad, o sea, lo de Vallejo duró poco, lo de Galván duró poco, pero dieron luchas importantísimas. Entonces creo que ahora es la oportunidad o hay un horizonte de esperanza para el petrolero, para que la gente conquiste el CENTE. Me parece muy correcto que siga esa lucha, que no los demos por perdidos, porque es más difícil, de hecho, es más difícil, creo,
organizar un sindicato nuevo que conquistar un sindicato existente, y quien no sabe defender lo poco que tiene, no tiene derecho a conquistar nada más. Y en esta lucha, una segunda cuestión que quisiera preguntar, esto es más bien aunque lo dije así, es más bien una pregunta, si ustedes creen que esto es posible, y otra pregunta es, creo que no se pueden, que tiene que ver con la pregunta del compañero, los sindicatos simplemente mantenerse, sino que solo pueden sobrevivir ampliándose. Y ¿cómo, si será posible que les tiendan la mano a todos los trabajadores eventuales, tercerizados, sin derechos, de honorarios, que en esquemas creados por el neoliberalismo y con la complicidad del gobierno, que ahora van a cambiar, pero que ponen en peligro el trabajo de muchos compañeros que hacen el trabajo sin plaza, para decirlo en una palabra? Los sindicatos, no he visto casos, pero a lo mejor, por ejemplo, los telefonistas a los call centers, ese sería uno clave, ¿no? Pero en cada lugar donde haya un sindicato y donde haya trabajadores sin base haciendo trabajo, ojalá les tendieran la mano, porque es más fácil también que los organizados organizan a los no organizados a que los no organizados se organicen solos. Claro. Entonces yo también hago unas preguntas. Bueno, primero recordar que estamos hablando de sindicatos y estamos hablando también de organizaciones campesinas que están resistiendo de muchas maneras. Y luego recordar que hay empleo para solo el 40% de la población. Ese es un tema. Tenemos al 60% de la población económicamente activa en el sector servicios y comercio y servicios. Eso hay que ver cómo se resuelve. Y luego, sí, respecto a lo que decía Óscar al final, por ejemplo, con los call centers, hay un sindicato, Atento, ¿no?, que propiciado por la ONT, está trabajando con los sectores que están vinculados a Teléfonos de México. Pero, en fin, y me parece que verdaderamente ha sido muy buena esta mesa, porque ha sido en un tono muy radical. Es que somos radicales. No podemos dejar de ser radicales en un país como México, es la verdad. Y bueno, yo quisiera rápido algunas de las ideas. Primero, al compañero que preguntaba cómo democratizar. Bueno, cómo democratizar este país, no nada más los sindicatos, este país teniendo demócratas. Si no hay demócratas, no hay democracia. Y se ha educado a este país para tener súbditos. Tenemos un sistema que ha privilegiado eso. La sumisión, la abyección, la corrupción. Yo creo que el pecado más grande del sistema que tenemos es que fomentó lo más deleznable de la categoría del ser humano. Se premiaba lo más deleznable, lo más vergonzoso, eso era lo que se premiaba en este sistema. Y tiene mucho que ver la cultura. Yo creo que aquí hay muchas revoluciones por hacer. Y una de esas revoluciones es la revolución educativa. ¿Qué educación necesitamos? Bueno, yo creo que el rezago educativo, ese es el gran fracaso de los gobiernos de la revolución, que además son atribuibles, desde mi punto de vista, también al sindicato, a ese sindicalismo corrupto que encarnado en una persona que no podemos dejar de señalar, así la hayan perdonado, a Elbester Gordillo, que desde mi punto de vista no cabría en un esquema democrático, pero que no esperemos que la solución venga del gobierno, sino tiene que haber una insurgencia del movimiento magisterial para imponerse. Yo coincido con el compañero en el sentido de que ya existen las instituciones, los sindicatos ya están ahí, hay que rescatarlos. Yo creo que una tarea de la revolución educativa que viene pasa por recuperar el sindicato como instrumento de lucha, pero también de concientización de la clase magisterial, para generar un modelo educativo, para generar también ciudadanos con conciencia de democracia y de participación social, pero que además se inserten en la modernidad que estamos viviendo, y que esa sí es ineludible. Una cosa es que la modernidad sea ineludible y otra que la forma como se le aborde sea ineludible, que es lo que nos hicieron creer los neoliberales. Para ellos la modernidad implicaba el neoliberalismo a ultranza, y nosotros debemos de tener la visión, el talento y el valor de generar un esquema
que sea capaz de entablar la modernización desde un punto de vista de justicia social. El centro tiene que ser el ser humano, el centro tiene que ser el pueblo. El sistema que hemos vivido y los modelos político, social, educativo, etcétera, han sido modelos generados a partir de la supeditación del pueblo a los intereses del gran capital, a los intereses de la oligarquía local, de la oligarquía extranjera, y por eso yo decía que el reto del outsourcing pasa por transformar a este país, y por eso también insisto, son muchas las revoluciones. Hablaba usted también, compañero, sobre el tema que para mí es clave, a lo que vamos también en términos laborales, la mecanización del trabajo. Sustituir a los hombres por máquinas, eso vamos. De hecho, una discusión en todo el mundo es eso. Y bueno, pues los empresarios tienden a sustituir por robots, a mecanizar el trabajo, porque las máquinas no piden derechos. Pero en todo caso nuestro país tiene que ver con el modelo que defendamos, que impulsemos. Y yo creo que la clave ahí va a estar justamente en cómo resolvamos el gran reto del avance tecnológico, que es innegable, pero también con una realidad. Si no generamos un modelo, insisto, en el que el centro sea el ser humano, el hombre. El gran tema de hoy son los derechos humanos. Todo de lo que hemos hablado aquí tiene que ver con derechos humanos. Y lo que tenemos que privilegiar, por eso también yo rescato un planteamiento que hace aquí el compañero Oscar, que es los sindicatos internacionales. Ahí mucho de lo que usted dice va a debatirse ahí, va a resolverse ahí. La verdad es que es por todos esos estadios por los que tenemos que ir transitando, pero teniendo bien en claro cuál va a ser el eje de la lucha política y social del futuro. Y si el eje va a ser generar ricos, generar riqueza, y nos vamos a olvidar que hay seres humanos que durante por lo menos los últimos 30, 50 años han venido padeciendo un sistema de empobrecimiento. Este país ha visto crecer pobreza, ha visto crecer desempleo, ha visto crecer subempleo, ha visto decrecer los derechos sociales, ha visto decrecer el seguro social, el ISSSTE, las grandes conquistas. O sea, de ese tamaño, de esa dimensión es el reto que tenemos. Por eso hablo de muchas revoluciones. La revolución laboral es otra revolución que hay que librar. Pero insisto, esas revoluciones tienen que librarse desde la base. Tienen que generarse insurgencias que se apoderen de las iniciativas que hoy tenemos. Hay que rescatar el sindicato de maestros como hay que rescatar el sindicato petrolero. Y a la vez hay que generar modelos de toma de decisiones en los que sea la mayoría la que realmente decida. No hemos luchado, no estamos en este momento, no hemos llegado hasta aquí para generar solamente un cambio de hombres en el poder o un cambio de partido, que sería gravísimo. Yo creo que el gran reto de México hoy, en este momento de transformación esperanzadora que vemos como una promesa, porque hoy es una promesa, no es una realidad. Es cierto que ganamos una elección, pero no ganamos el poder todavía lo siguen teniendo los mismos. Y entonces el tramo en realidad está por iniciar. No es lo mismo, desde luego, porque hablamos de voluntad política, compromiso político. Hablamos incluso de una tradición de lucha que nos marca. Venimos de un movimiento que si bien se generó en 2005-2006, tiene raíces mucho más profundas. Cuando decía el compañero sobre el movimiento magisterial, el movimiento petrolero, no se nos puede olvidar de dónde venimos. No se nos puede olvidar que este país no tuvo un pueblo sometido ni callado. Hubo resistencias siempre, permanentes. Lo que pasa es que se usaba el poder para reprimir, para desaparecer. No se nos puede olvidar que venimos no solamente de las manifestaciones y las marchas del 68, venimos de infinidad de marchas, manifestaciones, presos políticos anteriores al 68, desaparecidos.
cuyo único objetivo era defender un México mejor. De eso venimos. Venimos de una lucha de un Otón Salazar que construyó un movimiento para democratizar su sindicato, pero también lo hizo para tener un salario digno. Hay que remitirnos a los pliegos petitorios de esos movimientos, a las grandes demandas, a lo que generó la oposición al PRI, que la hubo siempre. Es falso que el PRI gobernó en la unanimidad. Es falso que aquí en México no se generaron desde 1929 movimientos de resistencia y de oposición. La gran diferencia es que, como bien decía el compañero Oscar, el gobierno utilizaba al ejército para reprimir. No se nos puede olvidar que el ejército fue en este país un instrumento de represión. No por nada hoy le tenemos tanta tirria al militarismo. Madero le dedicó un capítulo completo al militarismo por algo. Madero, víctima del militarismo. Y todas las luchas de insurgencia posteriores al nacimiento del PNR, del PRM, del PRI, fueron reducidas a punta de bayonetazos por el ejército, por el Estado Mayor Presidencial. Entonces estamos hablando de todo un sistema que se generó para doblegar al pueblo, para irle arrebatando sus conquistas, para írselas quitando. Entonces, y concluyo para darle la palabra al compañero Oscar, de verdad los retos son enormes, de verdad las revoluciones que tenemos que generar, insisto en utilizar esa palabra revoluciones, para recuperar la educación, para recuperar los sindicatos, para recuperar los partidos. También necesitamos generar un nuevo sistema de partidos. Si algo tronó en la elección del 1 de julio fueron los modelos de representación tradicional. Ya no queremos esos esquemas cupulares, el dedazo, el amiguismo, el acarreo, la democracia falsificada, la democracia cupular, la democracia impuesta. De todo eso venimos. Todo eso es la historia de México. Esa es la gran lucha de clases que nos explica como país y que explica el momento en que tenemos. Hay que generar que esa lucha de clases sea hoy el motor de la construcción del país que queremos. No le tengamos miedo a esa palabra. Yo decía hace un momento, se ha pretendido por muchos historiadores definir la lucha de México como entre liberales y conservadores, pero en realidad es la lucha de clases. Y eso nos indica que el protagonismo central tiene que volver a ser el del pueblo. Venimos de instituciones y de leyes cuyo único objetivo fue alejar al pueblo, limitarlo, amarrarlo, reducirlo, reprimirlo. Hoy el reto, a fin de cuentas, y concluyo, implica generar un sistema político que esté al servicio del pueblo, pero no solamente al servicio del pueblo, sino que sea controlado por el pueblo, en el que el actor decisivo no sean sus representantes. Ese es el tema de la democracia participativa. No solamente es que pasamos del hecho de solamente votar a ir a manifestaciones, no. Es el hecho de que pasamos de ir a manifestaciones a tener parte decisiva en las decisiones que se toman en este país. Que nosotros seamos los que impulsemos las transformaciones, que nosotros seamos los actores centrales, no los representantes, nosotros, el pueblo. Muy bien, gracias. Tratando de dar respuesta ¿ya? A lo que los compañeros plantearon aquí ustedes. En el caso del magisterio, no sé si recuerdan que hubo la famosa primavera del magisterio en 1989, es decir, el movimiento magisterial más importante de ese tiempo hasta 2006, cuando resurge en Oaxaca como centro, ¿no? Pero en 89 es muy importante saber lo siguiente: en 88 nosotros ganamos las elecciones presidenciales, solo las ganamos y hubo un gran fraude. Estos fraudes que han cometido con nosotros ahora se intentó recientemente y todos lo vimos.
la compra de votos, todo lo prepararon para un gran fraude, pero fue tan alta la diferencia con la que ganamos que no tuvieron valor de aventarse un fraude del tamaño que querían. Pero en aquel entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Quedó una gran sensibilidad del pueblo mexicano y después de la lucha electoral de 88, la gran lucha que continuó fue la del magisterio, porque se movilizaron casi en la mitad de la República Mexicana y pararon en grandes sectores del país. Desgraciadamente nos sucede algo muy frecuente, olvidamos las grandes luchas de nuestro pueblo. Eso no debe de ser. Fíjense cómo a veces tenemos todos la tendencia morbosa a recordar más las derrotas que los triunfos. Ahorita estaba recordando un compañero lo que ocurrió hace 60 años con el triunfo de los ferrocarrileros. Efectivamente, el 28 de agosto de 1988, el México ganó la votación de Metro Vallejo por 59,000 y tantos votos contra 9. Y les digo una cosa, eso ni aquí ni en el mundo ha sucedido como lo logramos con los ferrocarrileros, pero no lo recordamos. ¿Por qué no lo recordamos? ¿Por qué no recordamos la batalla de Zacatecas, insisto? ¿Por qué no recordamos, si hacemos un comparativo, por qué México perdió a la mitad del territorio con la invasión norteamericana, pero ganamos con Juárez? ¿Por qué no sabemos por qué ganamos con Juárez y por qué perdimos con Santana? Que no fue por ellos nada más. Es muy importante saber por qué nosotros ganamos con un ejército más poderoso que el norteamericano en aquel tiempo, el ejército francés. ¿Por qué ganamos? ¿Me explico? Eso es clave. El primer factor que jugó Benito Juárez fue la unidad del pueblo mexicano y la resistencia con un ejemplo al frente de todo el país. Ahora, ¿qué fue lo que nos pasó a propósito del magisterio? Que a veces estamos con luchas tan enconadas que se nos pierde el panorama de decir, miren, en México desde Jongitud y desde 1949, el charrazo en el magisterio fue en 49, también en la época de Miguel Alemán. Antes habían sindicatos democráticos e independientes en México, hay que saberlo, porque luego nos dicen, no, es que en México nunca ha habido sindicatos independientes. Eso es una falsedad. En 49 empezó el charrismo, pero ¿qué sucedió con Jongitud y con la maestra y con los fulanos que están ahora? Que nunca fueron electos por los maestros. Este es un gran elemento fundamental ahora que ganamos por el voto del pueblo, que el magisterio debe tener como alternativa que sus dirigentes sean electos democrática y por voto secreto por los maestros y no por los presidentes. ¿Quién puso a Jongitud? ¿Quién puso al Bester? ¿Quién puso al que sustituyó al Bester? Puros presidentes del país. No ha sido jamás. ¿Quién puso este pobre diablo que estaba detrás de el dirigente que sustituyó al Bester? Se me olvida su nombre, disculpen. Pues sí, Cepeda. Cepeda lo puso Peña Nieto descaradamente antes de irse, pero hicieron otra cosa más brutal que nosotros no podemos olvidar y que tenemos que hacer otra reunión para analizar lo siguiente. El gobierno de Peña Nieto antes de irse repartió tomas de nota como si fueran salvoconductos para que durante 6 años no se les toque. Tomas de nota para que se respete a Romero de Champs, para que se respete a la CTM, para que se respete al pobre diablo de Cepeda, para que se respete al de ferrocarrileros, Víctor Flores. Incluso, miren, sucedió una cosa curiosa, le dieron toma de nota al dirigente de los electricistas, pero ¿saben qué hizo? Un poco más vivo que los demás, renunciaron al PRI. ¿Por qué renunció al PRI? Pues porque el PRI está de capa caída. Ese candidato, el más pobre diablo que jamás hayamos visto, mentiroso como pocos, el tal Meade, destruyó al PRI, pero también el PAN está en crisis y el PRD está en crisis y nosotros tenemos que aprovechar eso para que en el terreno político y de los partidos se sigan hundiendo. Pero en el caso del PRI, los sindicatos son claves para hundir al PRI. Ahora, en el caso del magisterio,
La elección tiene que ser por primera vez desde 1949, ahora 2019, que es cuando se va a librar esa lucha, 49-19, por primera vez que los maestros elijan democráticamente a su dirección. Y eso es algo que nadie puede contradecirnos. Ese es un derecho universal y nacional. Es un derecho que los maestros han peleado todo el tiempo. Abajo de la CENTE lo que está es una enorme necesidad de todos los maestros, no solo de la CENTE, de cambiar esas estructuras antidemocráticas. Y eso sí llevaría a una auténtica reforma educativa. Claro, porque les daría libertad a los maestros de debate, de discusión. En México hay que saber que ninguna universidad privada es universidad en el sentido que se debe entender lo que es una universidad. Una universidad está abierta al pensamiento universal y las universidades privadas son patronales y están acotados sus pensamientos y se hacen para formar cuadros de las empresas, nada más. En una universidad privada jamás se discute el socialismo, el comunismo, está prohibido. Y en las auténticas universidades se debate todo. La nueva tecnología que decía el compañero. Para poder hacer frente a la nueva tecnología tenemos que tener equipos multidisciplinarios y no pretender, como nos ha sucedido recientemente, que somos todólogos. Nadie es todólogo.